Se reportaron, dice que aproximadamente 15.000 casos y 461 muertos en 12 países de África en lo que va de este año. Según los Centros Africanos para el Control de Prevención de Enfermedades en la Argentina, en tanto que se registraron 8 casos en 2024 y ningún fallecimiento debido a la infección. Así se ha señalado a través de la OMS, Organización Mundial de Salud, que refiere la enfermedad con el término Mpox, propuesto en el año 2022, con el objetivo que la Organización de Todo el Mundo, que emite información sobre este virus, utilice una palabra que contribuya a evitar los comentarios discriminatorios que surgieron a raíz del nombre previo. Para hablar del tema, conocer un poco más y qué pasa en nuestro país, hemos invitado a la doctora Cecilia Vargas, catedrática de la Facultad de Medicina de la UNSA, especialista en gestión de calidad de salud y auditoría médica, exsecretaria de Salud de la ciudad de La Paz, del municipio de La Paz. Doctora Cecilia Vargas, buenas tardes, bienvenida. Denos un poco de información acerca del tema de esta viruela del mono, cómo debemos ocuparnos, debemos estar ocupados y preocupados y de qué manera. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Gonzalo, Shirley, buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Bueno, comentarles el tema de la viruela del mono es un problema mundial. Ya la Organización Mundial de la Salud ha declarado la emergencia epidemiológica y en nuestro país se declaró ya desde el 2022 esta vigilancia epidemiológica. Ya en el 2022, como decía Shirley, se presentaron algunos casos. ¿En Bolivia? En Bolivia, sí. Si quieren, este inicio del problema fue en África, como tú comentabas, ¿no? En el Congo fue cuando se declaró por primera vez la viruela del mono. Y ya en estos tiempos, porque en los años 70 ya habíamos declarado al mundo como libre de viruela del mono. Y el país, desde aquel entonces, de los años 70, ya no se vacuna inclusive contra la viruela porque habíamos declarado como un problema que ya no era de cuidado. Sin embargo, estos últimos años se ha vuelto a presentar la viruela del mono, primero en África, el año 2022 tocó Latinoamérica, estuvimos en las listas, y bueno, justamente hoy comentaron sobre un caso en Cochabamba, y se le está haciendo los estudios, ¿no? PCR. PCR. ¿Qué significa que haya llegado otra vez la viruela del mono a Bolivia? ¿Cuáles son los síntomas y cuáles son los riesgos para la persona? Bueno, significa que muchas enfermedades que se habían erradicado están volviendo y hay múltiples causas, entre ellas pueden ser las causas ambientales, contaminación, etcétera. También el tema de los laboratorios, del intercambio de muestras o inclusive la contaminación de fluidos de animales y de personas, ¿ya? ¿Esos fluidos tienen que ser necesariamente con relaciones sexuales? No. Antes se creía que solamente se transmitía mediante relaciones sexuales. Hoy en día se sabe que puede ser por contacto de la piel, por las gotitas cuando hablamos, ¿no? Las gotitas de flujo, como cuando habíamos vivido el COVID. Y por eso es que se recomienda aislamiento, se recomienda, por ejemplo, no usar el mismo baño, tener cubiertos separados a las personas enfermas. Es altamente contagioso, entonces. Es altamente contagioso, pero no es altamente mortal. Ah, no es mortal. Eso es importante. La gente se asusta. Lo que sí es muy molesto, se manifiesta con erupciones en la piel, primero manchas, luego se vuelven pápulas, que son como unas bolsitas de líquido, y esto se puede infectar. El problema es que esto duele, y sí existen vacunas en contra de esta enfermedad, pero no para que no te dé, sino para que te dé leve y no obtengas complicaciones como neumonías, y sí, las complicaciones te pueden matar, ¿no? Y más si hay una enfermedad de base. Por supuesto. ¿Cuáles son los síntomas exactos que pasa a una persona que se contagia de este virus? Los síntomas, principalmente las erupciones en la piel, que se inician con manchas, palmas de las manos, plantas de los pies. ¿Sale? Primero mancha, luego ampollita y luego costra, ¿no? Y la complicación puede darse cuando también se infectan estas costras, ¿no? Y a eso se puede sumar fiebre, dolor de cabeza, malestar corporal, ¿no? Pero lo característico es este tema de las erupciones en la piel. Erupciones en la piel. ¿Cuánto tiempo dura este proceso? Una vez que la persona se contagia, empieza a manifestar una semana después del contacto, ¿no? O sea que uno de los principales elementos a tomar en cuenta cuando uno revisa un paciente es el antecedente, si ha viajado, si ha tenido contacto con personas con este tipo de erupciones. Y también me parece importante el tema de la vacuna, si bien no tenemos esta vacuna en Bolivia, pero en otros países ya se ha implantado la vacuna. ¿Se cobra por esta vacuna? ¿Tiene un precio?
Mira, en Bolivia tenemos una ley la cual dice que las vacunas son gratis. Entonces, así se cobre, digamos, o sea, sí, más o menos, ya que estamos con el tema de subvenciones. Pero obviamente tiene un costo, pero en Bolivia no hay disponible, ¿no? Ya se han abierto protocolos en Estados Unidos, en España, ya tienen vacunas en Chile, en Perú. Los países vecinos tienen las vacunas para poblaciones de riesgo, ¿no? Ancianos, personal de salud, etcétera, y obviamente el tema de la vigilancia epidemiológica, que es lo que también tenemos nosotros, pero bueno, lastimosamente no la vacuna. ¿Qué se recomienda como autoridad médica? ¿Qué se recomienda en las terminales, en las casas, en los viajes, en los buses? ¿Qué recomendación se puede dar a las personas? Bueno, primero el tema de la vigilancia en los lugares de paso, ¿no? O sea, vigilancia en terminales, aeropuertos, inclusive se usan en algunos lugares los protocolos que habíamos usado en COVID, ¿no? Que llegan y nos hacemos la medición de temperatura y la ficha epidemiológica, donde uno dice si estuvo o no en contacto. Eso sería lo más importante. ¿Y barbijo? Es importante, barbijo, en lugares cerrados hay que usar barbijo, aviones, más que aeropuertos, aviones, los buses, hay que usar barbijo. Creo que esa es una cosa que nos ha dejado la pandemia, que nos va a proteger de otras enfermedades, y el tema también de lavarse las manos frecuentemente. ¿Podría viajar una persona con la viruela del mono? No es recomendable, primero que se va a sentir mal esa persona, y segundo que va a contagiar, ¿no? La persona sigue contagiante hasta que termina de eliminar las costritas, y eso dura más o menos 3 semanas. ¿Cuánto sabemos los bolivianos, pero sobre todo los médicos y quienes atienden este tema de esta viruela? ¿Estamos preparados? ¿Conocemos del tema? Yo creo que a nivel gubernamental, ya sea nacional, departamental, tal vez estamos débiles, en el sentido de que deberíamos gestionar mucho más el tema de vacunas. Si bien ahora no, digamos, hay un caso, que podríamos decir es un caso aislado y no pasa nada, pero en otros países están igual, pero ya han prevenido el tema con vacunas, ¿no? Y seguir con este tema educativo de lavarse las manos, utilizar el barbijo, ventilar ambientes, porque también nos vamos a proteger de la viruela del mono. Yo creo que como país, lastimosamente, no estamos todavía preparados para enfrentar una nueva pandemia, y por lo tanto tenemos que hacer énfasis en prevenir este tipo de enfermedades. Y a las prevenciones justamente quería que nos refiramos, doctora, para qué hace un ciudadano, cómo cuidarse, cómo prevenir del contagio de esta u cualquier otra enfermedad. Bueno, la prevención está en lavarse las manos, ponerse barbijo en lugares cerrados, ¿no? Y también la conciencia de cada persona, ¿no? Si siente fiebre, alguna erupción, algo, avisar en el trabajo, avisar en, no sé, en la universidad, acudir por ejemplo. al médico. Por supuesto, de ¿no? hecho, ¿no? De hecho, acudir al médico, pero reconocer, porque a veces uno no reconoce o le da vergüenza y va contagiando a donde va, ¿no? Y esto creo que es importante la concientización también de las personas sobre su propia salud. Importante tomar nota de ello, por favor. Estamos en agosto y este tiempo es de mucho viento y de muchos problemas de salud. ¿Cómo deben cuidarse nuestros niños que están volviendo? Los papás están preocupados porque estamos aterrados después que nos han dicho vienen viruelas, vienen enfermedades, no saben los papás qué hacer, pero tienen que ir al colegio. Nos acaban de decir que una alerta naranja en vientos, en frío. ¿Qué debe hacer la familia, los niños? Usted que ha sido secretaria municipal de salud, ¿qué recomienda? Bueno, estos cambios de clima que se van a aproximar, justo comentabas que estamos un mes de la primavera, sí, ¿no? Entonces, estos cambios de clima hacen que haya circulación de más virus, principalmente los respiratorios. Entonces, otra vez, lavarse las manos, ponerse barbijo, no descuidar temas nutricionales, ¿no? Muchos cítricos, mucho líquido, mucha hidratación. Creo que en manos del ciudadano, de los papás, está eso. Ya las autoridades veremos el tema de las vacunas, que hay que insistir. Se sigue vacunando contra el COVID, además del esquema del plan de inmunización de Bolivia. Y creo que eso no hay que descuidar. Estas enfermedades, Gonzalo, aprovecharé que me estoy acordando este tema, se relaciona mucho a también las personas antivacunas, ¿no? Muchas enfermedades están reapareciendo por culpa de aquellas personas que no creen en las vacunas, y esto está pasando con sarampión. Si bien no ha llegado a nuestro país, pero en otros países otra vez está emergiendo sarampión por el tema de las vacunas. Es muy importante. Se dice, doctora, que también esto tiene que ver con ese periodo de el COVID fuerte, donde
toda la población nos hemos encerrado en nuestras casas y había el temor de acudir a los centros de salud para poder aplicar las vacunas, precisamente, ¿no? Y si escuchaba a un médico hablar y decir que si uno hace cuentas en cuanto a esas fechas donde hemos estado encerrados en nuestros domicilios, viviendo atemorizados por lo que estaba ocurriendo en nuestro país y el mundo, de pronto ese también es un elemento que ahora influye para gente o niños que han nacido, necesitaban seguir su esquema, pero ante el temor de los papás de acudir a los centros de salud para evitar contagios, han evitado vacunarlos, ¿no? Sí, este es un tema que bueno, le doy la razón al colega que ha comentado eso, porque durante la pandemia no se ha vacunado, no se ha hecho, por ejemplo, planificación familiar, también el tema de salud mental está muy comprometido, ¿no? Y secuela del encierro, de no ver a la familia, la contención, de inclusive la interacción social, ¿no? Colegios, escuelas, universidades, la parte económica que ha sido en algún momento la gente tenía la dicotomía economía-salud, ¿no? Pero creo que esa dicotomía no debe existir y ahora que se está hablando mucho de economía, ¿no? Que el tema subsidios, el tema dólar, no descuidemos la salud, ¿no? O sea, que no nos haga olvidar que ha habido una pandemia. Cuesta caro. Por eso y los medicamentos se han disparado. ¿Cómo están los medicamentos, doctora? Han tenido una subida, ¿no? La Asociación de Farmacéuticos ha informado, también los laboratorios han hecho algunos reportes en relación a la subida del costo de algunos medicamentos, conversando con colegas, viendo el tema de compras de medicamentos, inclusive los pacientes también comentan que ha subido alrededor del 30%. No nos olvidemos que no somos productores de medicamentos. 30%. Que es bastante, ¿no? Porque bastante. Imagínate una persona que tiene un medicamento que lo tiene que tomar todos los días. Gentes que se dializan, por ejemplo, ¿no? Sí, a pesar de que está el programa de diálisis, sin embargo, los insumos, por ejemplo, son difíciles de conseguir. Y obviamente los hospitales que tengan que adquirir estos insumos también van a tener costos altos y probablemente no están dentro de un POA planificado hace un año y no sabemos si va a haber reformulado, entonces creo que va a estar complicado. Usted es cardióloga. Yo soy cirujana cardiovascular. Cirujana cardiovascular. ¿Qué medicamento recete que le dice alguna vez un paciente y dice, no hay, doctora, ¿qué hago? ¿Qué compro? En el área cardiovascular lo que ha subido son los antihipertensivos, ¿no? Que son para el tratamiento de enfermedades crónicas como la hipertensión. Y en el tema de cirugía cardiovascular, lo que sí ha tenido un poco de subida y además los proveedores nos han informado que tienen poco stock, son las prótesis. Estamos hablando de marcapasos, válvulas cardíacas, las prótesis vasculares. ¿Eso ha subido? Ha subido y además hay menos. O sea, seguramente lo que les quedó de stock lo subieron por un tema de, no sé, de la parte financiera que ellos manejan, pero además no hay un stock. Que ya de base, Gonzalo, Bolivia no tenía disponibilidad, o sea, no tenemos, por ejemplo, disponibilidad de algunos insumos que uno tiene que traer de otro lado o pedir con un tiempo de anticipación de por lo menos 3 meses, que ahora es más difícil por el dólar. Entonces, y usted decía algo interesante, marcapasos. ¿Usted tiene el dato, tal vez, doctora, que trabaja en el área? ¿Cuánta gente utiliza marcapaso en el país? ¿Hay un porcentaje paseño, boliviano, que utiliza marcapaso, problemas de corazón? Mira, lastimosamente no hay un dato nacional, así, digamos, oficial del ministerio de cuánta gente requiere marcapasos, pero por lo menos en el sector público en La Paz, 2 personas por semana requerirían marcapaso, sin contar seguridad social y sin contar privados, ¿no? 2 personas por semana. Por semana. Es altísimo. Es altísimo y yo creo que hay subdiagnóstico, ¿no? Porque hay personas que no acceden o que piensan que es otra cosa o se desmayaron y en vez de acudir al médico que le hicieron oler a algo, le dieron algún mate y no fue evaluado, entonces esas personas están con un subdiagnóstico. Entonces es bastante y los proveedores nos informaron que hay menos stock. Y al paciente, cuando un paciente requiere marcapaso, no podemos decirle, ¿sabe qué? Tómese estito y le va a ayudar al corazón. No, es que necesita y hay que ponerlo si no se muere, ¿no? Entonces, ¿la persona que vive en la altura es más propensa a tener problemas de corazón? No. Este es un mito. Las personas que vivimos en la altura tenemos ya la adaptabilidad por un tema de generaciones, ¿no? Obviamente una persona que toda su vida ha vivido a nivel del mar y tiene padres a nivel del mar o en un lugar bajo y va a la altura, sí puede tener algún tipo de alteración como lo que llamamos alto gasto cardíaco, o sea que el corazón se va a esforzar más. Pero también hay un periodo de adaptabilidad, entonces no se relacionaría. Ahora, el tema de marcapasos es principalmente por problemas en el sistema de conducción. El corazón tiene, como una casa tiene un sistema eléctrico, el corazón tiene igual un sistema eléctrico. Ese sistema eléctrico se enferma
por Chagas, ¿no? Que es algo que es importante en Bolivia, pero también hay otras causas, y cuando se enferma ese sistema recién se usa el marcapaso, pero no importa dónde, ¿no? Es más, personas chagásicas tenemos más en los valles, porque el vector transmisor es la vinchuca y vive más en zonas O sea, calientes. podemos deducir que no hay una incidencia alta en problemas de corazón en La Paz. Podemos deducir eso. ¿Hay algún departamento tal vez que sí tenga algún índice más alto? Mira, yo hice una investigación respecto a qué pacientes... primero, una de las primeras causas de enfermedad crónica no transmisible en Bolivia es la enfermedad cardiovascular. Segundo, ¿qué lugar tiene más enfermedad cardiovascular? Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. Es muy probable que sea el tema de obesidad, diabetes. Por eso te digo, no precisamente es la altura, ¿no? A eso le sigue La Paz y Cochabamba, ¿no? Es Santa como Cruz, que el eje. La Paz y Cochabamba. Ahora puede estar sesgado por los datos, ¿no? Por los datos. Porque es donde más se recluta datos. Las sociedades científicas de cirugía, de cardiología, tienen más miembros en el eje. Hablemos de los niños. Los niños tienen... ¿Qué porcentaje de niños tienen problemas de corazón? ¿Y cuántos cardiólogos pediatras tenemos en Bolivia? Porque tengo entendido que hay muy pocos. Bueno, la incidencia es un estimado, porque igual no hay un dato oficial ministerial o del SNIS, pero tenemos la estadística estimada de que de cada 100 niños, uno probablemente tenga enfermedad del corazón, cardiopatía congénita, es decir, que nace con ese problema. Hay causas múltiples, pueden ser genéticas, puede ser que la mamá tenga diabetes, también algún medicamento que tome durante el embarazo que puede afectar la formación del corazón, infecciones durante el embarazo, ya que hemos hablado de viruela, rubiola, varicela, pueden influir en la formación del corazón. Bueno, ¿de cuántos profesionales somos? Somos pocos los que hacemos la parte pediátrica. Usted es médico pediatra. Claro, yo soy cirujana cardiovascular de niños. Ah, de niños. ¿No? Son muy pocos. Creo que habían 2 o 3, no había más. Sí, somos pocos. Específicamente pediátricos, podría decirte 2 o 3. 2 o 3, no hay que más, hemos hecho ¿no? formación pediátrica en hospital pediátrico. ¿Tiene especialidad afuera? Afuera, aquí no hay la formación. Aquí no hay. ¿No? ¿Y qué hacemos con el resto de los niños? ¿Dónde los llevamos? Ha ido creciendo porque una parte la parte quirúrgica y la otra parte clínica, hay un poco más de cardiólogos pediátricos, ¿no? Deben haber, calculo, unos 15 más o menos, que igual es poco. Pero lo que hay que hacer justamente son controles prenatales, o sea, estos temas congénitos tienen que ver con la contaminación, tienen que ver con la planificación familiar. Entonces, calidad del aire. Calidad del aire, calidad del agua. Calidad del agua también. Por supuesto, el mercurio, claro. ¿no? Entonces, es muy importante, o sea, no puedo decirte, toma esto y no te va a dar o tu hijo no va a tener, eso no existe, ¿no? Pero sí los factores ambientales son muy importantes y genéticos, ¿no? He escuchado hablar de mucha gente, no sé si te ha pasado bien, que se dice, ¿no? Me he puesto la vacuna y ahora camino cansado, me canso, no subo gradas, tengo secuelas por las vacunas. ¿Esto ocurre o es un mito, una susceptibilidad del paciente quien lo cuenta? Es un mito, una susceptibilidad del paciente. No pasa nada. Entonces. No pasa, no está descrito y además las vacunas han tenido muchísimos estudios, o sea, no es que a algún loquito se le ocurrió desarrollar una sustancia para prevenir una enfermedad, ¿no? Sino han sido estudios probados, además que la tecnología de las vacunas es muy antigua y se ha ido replicando y mejorando a medida que ha pasado el tiempo, por eso inclusive la vacuna contra el COVID podría ser una de las que ha tenido mayor antecedente de otras vacunas para desarrollarse. Octavo mes del año, ¿qué tipo de vacunas deberíamos ponernos a este tiempo? La influenza ha sido en invierno, ¿no? Sí, el tema de vacunas se da más en invierno, ¿no? Vacuna contra neumococo principalmente. Esta época casi no hay una época específica, una vacuna específica para este momento, esta temporada. Sí, como se viene primavera, van a surgir las alergias, la rinitis. Entonces, en eso a veces la gente confunde la rinitis, o sea, quieren inflamación nasal o mucha congestión con algún resfrío. Claro. Y bueno, no hay que caer en el error de tomar antibióticos y automedicarse, sino hacerse revisar y cuidarse de alergenos, ¿no? El polen, el polvo. Y como te decía, el tema de cambios de clima que se asocian a presencia de virus, y esto no es porque hace frío, es por el cambio de clima y la presencia de virus. ¿Qué hacemos? Lavarnos las manos, ponernos barbijo en lugares cerrados. Por favor, yo sé que en el minibús están escuchando el programa, abran las ventanas. Pero no hay ventanas para abrir. Pero entonces búsquenla, aunque sea la única ventana que hay. Sí. Porque mucha gente dice, no, es que hace frío, sí, pero es mejor estar un poco frío y abrigarse, pero que se ventile. Porque si no, se concentran los virus y ahí aparecen los resfríos.
Están escuchándolos en el transporte público. Por favor, abra su ventana y deben estar mirando los pasajeros. Pero no hay ventana, maestro, su ventana. Le está reclamando porque la doctora ha dicho eso. Hemos vivido el COVID, se han dado cuenta que es pecado toser o estornudar. Ah, no, ya te miran, ¿no? Todos sospechan. No, ya todos, ¿no? Te miran feo. Así que a usar el barbijo también, que es una de las buenas prácticas que nos decía, doctora, que nos ha dejado el COVID, ¿no? Sí, y como les digo, cuando alguien está tosiendo o en lugares cerrados, tampoco es todo el tiempo, ¿no? Porque también ha habido un momento que hemos exagerado, ya era todo con barbijo, pero por ejemplo ustedes que trabajan con su voz, o cantantes, artistas, bueno, el resto, si está resfriado o algo, póngase barbijo, y el que no puede estar tranquilo, pero también es la conciencia de cada uno para cuidar a los demás, ¿no? Doctora, queremos comprometerla para que venga usted a hablarnos de estos temas de salud permanentemente, porque qué importante es informarle a la gente. ¿Está de acuerdo por visitarnos periódicamente? Estoy de acuerdo. Sacarle tiempo, por favor, para que la gente aproveche, la llame, le pregunte, le hagan consultas en vivo. Y ya que está de acuerdo, quiero aprovechar, ya que está con nosotros, para preguntarle. Usted ha sido secretaria municipal de salud. Sí. Hoy han detenido a una servidora pública que se servía de los que iban incautamente a pedir trabajo y les cobraba dinero y trabajaba en la alcaldía y pedía plata para que entren a trabajar a la secretaría que usted manejaba en salud. ¿Conocía usted algo de eso? ¿Ha sabido usted alguna vez de este tipo de elementos que ocurrían en el municipio de La Paz? Mira, en mi gestión no ha pasado eso. Yo era siempre muy clara en las entrevistas, ¿no? Cuando acudía a alguien, bueno, le aclaro que nadie puede cobrar nada, nadie puede hacer, digamos, un manejo turbio y todo era con un tema de cumplir un perfil, ¿no? Dependiendo del puesto. Ahora, bueno, he visto en las noticias que pasó esto, también supe que la directora jurídica hizo el procedimiento que corresponde, el procedimiento legal, y creo que hay que hacer eso y llegar hasta el fondo, porque no es correcto hacer esto. Es algo que es un abuso, ¿no? A la gente que está buscando trabajo y también esas personas que no caigan en esas cosas porque es algo ilegal, es algo corrupto y creo que de los dos lados se tiene que cuidar que esto no suceda y supongo que esto también rebota a instancias departamentales y nacionales. A todo el país, ¿no? Pero es una vergüenza, ¿no? O sea, 7,000 bolivianos le estaba cobrando. ¿Cuánto gana una servidora pública? Vamos a pensar que 5,000, 6,000 bolivianos. ¿Todo un mes de sueldo? Es una vergüenza. ¿Y si esa persona entra a invertir, tiene que recuperar y cobrarle a la gente, no? Por eso te digo, Gonzalo, es una vergüenza y se tiene que tratar de establecer controles y también hablar con la gente, ¿no? Porque yo te comento un poco de la experiencia que tuve. Alguna vez me aparecía en un hospital X, ¿no? Hola, he venido a visitarlos y aparecían, ¿no? El personal, ¿cómo está? Bueno, quiero avisarles que nadie tiene autorización de cobrar estas cosas y que si no informen y si es denuncia, hagan por escrito porque no se puede permitir, ¿no? Muchas veces... o sea, uno no se entera de todo lo que pasa porque es gigante el área, pero creo que todos tenemos que ser conscientes y aunque sea ese granito de arena, porque muchos dicen, igual hay corrupción, bueno, no, pero yo quiero hacer las cosas bien y bueno, yo supongo que en cadena haciendo esto vamos a mejorar un poco la situación. Así es. Doctora Cecilia Vargas, gracias por visitarnos, la hemos comprometido entonces para que nos visite, hablemos de temas de salud, para orientar a la población también, ¿no? Y darles ese mecanismo. Vamos a hacer medicina preventiva de este medicina preventiva, que la gente llame y pregunte, le haga su consulta, aprovechemos la voluntad de la doctora de ayudar y apoyar a la gente. Gracias, doctora, por visitarnos. Gracias por la invitación, un gusto va a ser verlos y hablar con la gente. La vamos a tomar en cuenta. Muchas gracias. Buenas tardes.